Hagamos esta oración, por favor. Diga conmigo: Espíritu Santo, yo te doy gracias por guiarme cada día. Te doy gracias por visitarme a diario. Gracias por formar mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque me estás formando para un mejor futuro, para que conquiste la grandeza. Y ahora yo necesito que tú me hables por la misma palabra que tú inspiraste. Espíritu Santo, desata sobre la iglesia los tesoros y la riqueza de tu palabra. Abre mi corazón, destapa los oídos de mi espíritu, para que yo pueda escuchar la palabra con fe, para que yo pueda avanzar al próximo nivel de madurez, de integridad y de santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso bien fuerte. Gracias, Santiago. Aleluya, pueden sentarse. Bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo, amén. Él es el principal invitado en esta iglesia y en nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida hoy. Necesito tu presencia y tu gracia también. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida hoy. Necesito tu presencia y tu gracia también. Oh, sin ti mi vida es nada. Necesito tu poder. Sin ti mi vida es nada. Necesito tu poder. Aleluya. El silbo apacible y delicado del Espíritu Santo. Diga conmigo: el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo. Alberto Benjamín Simpson, en su libro El Poder de lo Alto, que es un libro de más de 300 páginas, donde solo habla del Espíritu Santo, él dice que este es uno de los nombres que se le atribuye al Espíritu Santo, o una de las acciones o de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Pero en este caso en la vida del profeta Elías. A veces tenemos la tendencia a creer que el Espíritu Santo nos deja cuando todo anda mal con nosotros. Totalmente equivocados. El momento donde el Espíritu Santo actúa como una nodriza, cuidándonos, protegiéndonos, levantándonos y ayudándonos, es cuando estamos bajo presión. Es cuando las cosas no están bien, o sencillamente nos salimos del centro de la voluntad de Dios. Y al mejor de nosotros nos puede pasar. Bueno, a mí me ha pasado, de pronto a usted no. Y este mensaje es tan importante que voy a requerir, creo que tres viernes, comenzando con hoy, para poder enseñar toda la riqueza que hay en Primera de Reyes 19. Amén.
pero no voy a comenzar por ahí. Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una de las funciones del Espíritu Santo es afirmarnos el corazón. ¿Por qué nos afirma el corazón? Porque Satanás nos bombardea con mucho engaño, con mucha mentira. A veces nos hace creer que Él ya no nos ama o que se alejó de nosotros. Cada día el Espíritu Santo está dándole testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Usted lee Lucas capítulo 15 y usted ve que aunque el hijo pródigo, ¿quién me está haciendo competencia por ahí? Cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, en ningún momento el padre lo desechó. Él era el que estaba pendiente y expectante a la hora que regresara su hijo. Y aunque su hijo regresó en las peores condiciones, el padre le dio una acogida totalmente diferente a lo que cada uno de nosotros haría. Ese es el corazón del Padre, pero también es el modo de actuar del Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y mire el versículo 17: si es que padecemos juntamente con Él. El hecho de ser hijos no quiere decir que no vamos a padecer. Vamos a pasar por aflicciones, vamos a enfrentar contradicciones, vamos a enfrentar cosas que no vamos a entender. Y yo creo que llegaremos al cielo sin entenderlas. Esto no significa que estamos perdidos, al contrario. Es ahí donde el Espíritu Santo nos afirma: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una tendencia muy fuerte en quedarnos en la aflicción y vivir en ella. No, la aflicción nos prepara para la glorificación. La aflicción va a apuntar hacia nuestra promoción, a estar más altos, porque la aflicción nos trae madurez. La aflicción nos vuelve papilla, pero es ahí donde vemos la habilidad del Espíritu Santo para levantarnos. Amén. Esos dos versículos en la versión BLS los declaro descongelados. Aquí pueden decir amén. Tíreme un zapato, una media, lo que quiera, pero no me ignore. Romanos 8, 16 y 17, la versión BLS. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura, diga asegura, que somos hijos de Dios. Por ningún momento Él te va a desheredar, Dios te va a desheredar. Por ningún momento te va a echar al infierno porque tuvo un ataque de rabia contra ti. Son mentiras y patrañas del diablo. Y como sus hijos tenemos derecho, mire lo que dice, y como sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Diga conmigo: tengo derecho a todo lo bueno que hay en el cielo y en la tierra para mí. Dios siempre está buscando hijos para darles una herencia. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, el hecho de que Jesús haya sufrido no quiso decir que no era hijo de Dios.
Todo esto lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, uno de los nombres dados al Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque Él dice la verdad. Él nos afirma en la verdad de Dios. Él nos afirma en la verdad de la palabra. ¿Sabe para qué? Para que la serpiente no traiga las mentiras ni el engaño, porque Él es el padre de la mentira. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese mismo texto en la versión BLS. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Una de las seguridades que tenemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo es que nos mantendremos en la verdad de Dios. Diga, la verdad de Dios. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6. Este Jesucristo. Ok, creo que lo tomé de otra versión. No, es Primera de Juan 1:6. 5:6, perdón. Primera de Juan 5:6. Ahí está en el bosquejo. ¿Quién es que me está haciendo? ¿Quién es que está haciendo ahí? Ah, es Juanita. ¿Quién le dice algo? Hermosa. Primera de Juan 5:6. Yo se lo leo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y mire cómo termina. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Lo que Él habla es la verdad. Él establece en los corazones, nuestros corazones, en la verdad, para que podamos discernir las mentiras del diablo. Y esto a diario vamos a tenerlo que enfrentar. Mientras el diablo nos llena de temores, diciéndonos que estamos enfermos y vamos a morir, el Espíritu Santo nos declara que estamos sanos. Y si por alguna razón el cuerpo se descompensa, Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de 3 días de muerto, vivificará nuestros cuerpos, fortalecerá nuestros cuerpos, resucitará nuestros cuerpos por la ley de vida y resurrección. Amén. Primera de Reyes 19, del 1 al 12. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel. Yo me hago una pregunta: si Jezabel era tan brava, ¿por qué envió los mensajeros? Entonces envió Jezabel, la vieja loca esta, a Elías un mensajero. ¿Sabe por qué envió un mensajero? Porque no quería arriesgar más de uno. Ella sabía que Elías, en un arranque de indignación, clamaba al fuego del cielo, y ese mensajero hubiera salido calcinado. Sucedió con 150 soldados sirios.
manera que la vieja era inteligente, mandó solo a uno. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo recuerdo a mi padre Hugo que en un mensaje dijo que la hechicería que este mensajero soltó trajo un temor que no era de este mundo. Preparando este mensaje entendí algo. La mayor habilidad de este mensajero fue provocar una ruptura entre el Espíritu Santo y Elías. Elías tenía una relación muy particular con el Espíritu Santo. Es el único profeta de la Biblia que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hombre totalmente controlado, poseído por el Espíritu Santo, que cuando llegó el momento de su fragilidad humana, apareció este mensajero para amenazarlo, para intimidarlo. Satanás sabe de nuestros momentos donde tenemos bajas emocionales, donde todo lo queremos arreglar corriendo y huyendo y olvidándonos de los pactos que tenemos. Es ahí donde el Espíritu Santo más trabajo tiene de nosotros. Es ahí cuando el Espíritu Santo más nos preserva para que no perdamos nuestro destino ni nuestro propósito. Amén. Y mire lo que hizo el profeta. Viendo pues el peligro. O sea, yo hago una pregunta: ¿qué peligro? Si era un mensajero. ¿Sabe que la hechicería satánica te hace ver fantasmas? La hechicería jezabélica nos hace ver crisis donde no las hay. Él siempre va a tratar de intimidarnos. Lo hizo también con Job. El temor que yo temía me sucedió. Satanás manipula con el temor. Por eso tengamos mucho cuidado con permitirle al temor acercarse a nosotros. Tenga cuidado con usted expresar temor de su boca. Tenga cuidado, porque es una puerta abierta. No, no es una puerta, es una autopista abierta a los demonios. En algún momento el profeta llegó cansado, el profeta llegó rendido después de haber ajusticiado a más de 80 falsos profetas. Estaba agotado, tenía fatiga, tenía hambre, de pronto no había dormido bien o se descompensó. Y al mejor de nosotros nos pasa. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Tenga cuidado, míreme aquí. Tenga cuidado con esos complejos de hacernos las víctimas. ¿Estaban oyendo? Tenga cuidado con usted sufrir de delirio de persecución. Tenga cuidado de usted creer que todo el mundo está equivocado menos usted. Pagamos caro y le abrimos puerta a los demonios. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue. ¿Por dónde voy? Y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse. Después de que Satanás logró penetrar su corazón, ahora comenzaron a venir pensamientos de suicidio, deseos de morirse, deseos de no pelear más, deseos de dejarnos llevar, deseos de no seguir batallando en la fe. Todo esto lo hace el diablo con su hechicería para que nosotros perdamos la esperanza, para que nosotros dejemos de creer.
pero de eso lo voy a hablar más adelante, no en este culto. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El hombre que conocía a Dios, que caminaba con el Espíritu Santo, que tenía una comunión fuerte, sabe que Satanás siempre buscó una oportunidad para crearle un cortocircuito al profeta Elías y al Espíritu Santo. Entre más uno conoce al Espíritu Santo y más depende de él, se vuelve una amenaza para el diablo, porque Satanás le teme al Espíritu Santo. De eso voy a hablarlo el domingo. El Espíritu Santo levanta bandera. El Espíritu Santo se siente provocado cuando Satanás viene contra nosotros como río, y él levanta bandera. ¿Sabe qué es levantar bandera? Declararle la guerra. Pero no somos nosotros los que la declara, es el Espíritu Santo. Y cada vez que esto lo ha hecho el Espíritu Santo, sale perjudicada las tinieblas. Preparando este mensaje yo entendí algo. El peor error del profeta Elías fue no recuperar su conexión con el Espíritu Santo. Su peor error fue ensimismarse. Su peor error fue encerrarse en sí mismo. Tengamos cuidado con encerrarnos a nosotros mismos y cargar y llevar cargas que no nos corresponden. Amén. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, estaba desanimado, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba tan fatigado que el cielo mandó por lo menos a 3 ángeles. Uno que le cocinara, otro que le hiciera masajes y otro que lo defendiera de las fieras, porque estaba en un desierto donde Dios no lo envió. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Sabe cuál era el largo camino? Se había alejado tanto del Espíritu Santo, se había alejado tanto de la comunión con Dios, que le tocaba caminar 40 días y 40 noches al monte Oreb para volver a conectar. Una vez mi padre Hugo me dijo: el tiempo que utilizamos para desconectarnos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo es el mismo tiempo que tenemos que invertir para hacer conexión con Él. Por eso es a diario. Al Espíritu no lo necesitamos como un bombero, lo necesitamos a diario, cada mañana, en el transcurso del día. Sea festivo o no sea festivo, sea lunes, que es el día más aburridor para mí, sea el día que sea, el momento que sea. Si estamos felices, ahí donde lo requerimos. Si estamos tristes, ahí donde más lo necesitamos. Si nos desanimamos, es cuando más lo necesitamos. Y le voy a decir algo: el profeta Elías era un hombre constante, perseverante, definido. Solo tuvo un tiempo donde se desanimó. Ahora, entre más alto uno esté y entre más revelación tengamos, más el diablo nos va a tratar de perjudicar. Esto fue tan tremendo que a Dios le tocó llevarse al profeta. Imagínate. Entonces
Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque un largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Alguien que se especializa en geografía bíblica dijo que eran más de 560 kilómetros. O sea que lo que caminó el profeta, imagínate, tan sobrenatural, fue como de aquí a Santa Marta. Caminar se demoró 40 días y 40 noches. Por eso esa torta que le hicieron pasada por el fuego, algunos dicen que era el pan de los ángeles. Lo fortaleció de tal manera para que él caminara. Aleluya. Se fue pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y mire lo que pasa. Y cuando llega al lugar de conectar nuevamente con el Espíritu Santo, él se mete en una cueva. El primer sorprendido era Dios. Ahora, nunca el Espíritu Santo se metió en la cueva con él. Lo esperó afuera. Escúcheme, a este profeta no lo hizo salir de la cueva sino el Espíritu Santo. Y él tuvo que salir porque necesitaba un acto de fe. Necesitaba enfrentar sus temores. Necesitaba enfrentar esa hechicería. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Seguía desconectado. El plan del Espíritu Santo no lo estaba esperando en la cueva, sino afuera. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fue lo mismo que le dijeron a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Qué haces aquí? Estás en peligro, hermano. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a los hijos de Israel. Perdón. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí está la razón por la cual se metió en esa cueva. Tenía miedo, estaba intimidado. No hay cosa que más nos haga perder la comunión con el Espíritu Santo que estar con temores. No podemos enfrentar la vida con temores. Usted va a ver una ruptura entre usted y el Espíritu Santo cuando se la pasa hablando de lo que a usted le teme. Eso es delicadísimo. Amén. Aleluya. Y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Era la segunda vez que Dios le decía para que se encontrara con el Espíritu Santo, y el profeta seguía ensimismado, metido en la cueva, hasta que no hubo más de otra. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Sabe por qué hubo toda esta manifestación? Para Dios mostrarle cómo estaba por dentro. Estaba totalmente fuera de sí.
había perdido su lugar en el Espíritu. Había dejado de caminar en el Espíritu. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y aunque no tengo el versículo aquí, luego dice que él se cubrió con un manto y salió de la cueva. Escúcheme, esta manifestación del Espíritu Santo la conocía el profeta Elías. Va a haber algo muy particular que a usted y a mí nos van a marcar en la relación con el Espíritu Santo. Usted va a saber cuándo habla. Usted va a saber cuándo dirige. Usted va a saber cuándo nos está reprendiendo. Usted va a saber cuándo nos está corrigiendo. Usted va a saber cuándo nos muestra que no está muy agradado por lo que estamos haciendo. Elías conocía ese silbo apacible y delicado. Ahora, este silbo apacible y delicado era la manera de el Espíritu Santo mostrarle o relacionarse con el profeta Elías, donde no necesitaba gritarlo, sino demostrarle que siempre estaba ahí, que con el Espíritu Santo tenía paz, estaba en reposo, y no importa lo que estaba peleando o lo que se le venía encima con la hechicería de Jezabel, él era la seguridad para no turbarse. La razón por la cual a veces nos turbamos o entramos en depresión o nos desanimamos fue que se rompió la conexión que teníamos con el Espíritu Santo. Por eso hay que recuperarlo inmediatamente. El Espíritu Santo deja un vacío del tamaño de Dios en nosotros. Es ahí donde afloran los complejos. Es ahí donde afloran las tinieblas que todavía podemos tener. La frase en hebreo para silbo apacible y delicado, según muchos eruditos cristianos, coinciden que era un susurro interno silencioso que escuchaba el profeta Elías. Ahora, por años el profeta entrenó su corazón y sus oídos para escuchar al Espíritu Santo, para saber qué era bueno y qué era malo. La razón por la cual él salió corriendo y dejó todo tirado es porque ahora no le hablaba al Espíritu Santo, sino que le hablaba ese demonio de hechicería que le hizo creer que iba a morir. Los argumentos que usó Dios para tratar de estabilizar al profeta Elías: hay 7,000 intercesores que no han doblado la rodilla. En otras palabras, hay 7,000 intercesores que no han perdido la conexión del Espíritu Santo que tú perdiste. Y ellos no están corriendo, ellos no están atemorizados, ellos no están metidos en cuevas. Esta es la razón por la cual muchos creyentes salen y se van para otro país, para otra ciudad, aún para otra iglesia, sin saber que el diablo se les puede venir encima. Elimelech cometió este terrible error. Se fue de Belén porque había hambre en Belén. Se fue a los campos de Moab, porque había hambre en Belén, sin consultar a Dios, sin ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Lo pagó con su propia vida. Arriesgó a sus 2 hijos al punto que quedaron 3 viudas. Sin el Espíritu Santo perdemos la brújula de la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no sabremos qué hacer, no sabremos a dónde ir. Ahora, la mayor protección que nosotros podamos tener en este mundo se llama la relación
y la comunión con el Espíritu Santo, porque Él a diario nos aconseja, Él a diario nos instruye, Él a diario nos dice cuán equivocados estamos, cuándo nos debemos arrepentir. En el contexto bíblico de Primera de Reyes 19, Dios le mostró al profeta que no estaba en un viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, para que él entendiera que su presencia y su poder no siempre se van a manifestar en cosas espectaculares o ruidosas. En cambio, a menudo se revela una voz suave y apacible. Es la manera del Espíritu Santo pastorearnos. Fue lo que Israel resistió en el desierto al Espíritu Santo, por eso los dejó. Hay un principio: las ovejas oyen la voz de su pastor. Y aunque yo soy el pastor en esta iglesia, es el Espíritu Santo el que te pastorea, porque hay cosas que yo no alcanzo a llegar. Aún en tu entorno de privacidad sería un irrespetuoso yo hacerlo, pero al Espíritu Santo no se le escapa nada. Él conoce todo de ti, Él sabe qué decirte. Es más, muchas veces tú has llegado a esta iglesia y lo que yo predico te da respuestas, y lo que yo te hablo son señales de que el Espíritu Santo está contigo y te está guiando y te está diciendo por dónde ir y qué hacer. Ahora, en cambio, a menudo se revela como una voz suave y apacible, o un silencio suave y delicado. Y esta voz solo se puede escuchar en la tranquilidad de nuestro corazón. Por eso Dios nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe que Elías no pudo escuchar el silbo apacible hasta que se calmó? Hasta que se aquietó. Pareciera que cuando nuestro espíritu está fuera de sí, descontrolado, azarado, nos volvemos sordos, no escuchamos al Espíritu Santo, y es ahí donde cometemos los peores errores de nuestra vida. ¿Están listos para mí? Número 1, Espíritu Santo, que tu silbio apacible y delicado capacite mi espíritu. Este silbo apacible y delicado capacitará tu espíritu. ¿Para qué? Para que tenga temple, para que tu espíritu tenga temple y tranquilidad cuando enfrentes conflictos demoníacos. ¿Sabe por qué Elías fue vulnerable? Porque la relación con el Espíritu Santo se había roto. Esa templanza, esa tranquilidad de ser inconmovible cuando aparecieron los primeros 50 soldados sirios que traían el encargo de matarlo y los enfrentó. ¿Sabe qué lo hizo quedarse ahí sin sentir amenaza ni miedo de morir? El Espíritu Santo había templado su corazón. Y él dijo: fuego del cielo descienda. O como cuando enfrentó a Jezabel en la mesa donde sentaba a comer a los falsos profetas. Le habló sin miedo, le habló con denuedo. Jezabel le tenía miedo al profeta por causa del Espíritu Santo. Nuestra mayor victoria, nuestra mayor ganancia es estar llenos del Espíritu Santo. Es estar en comunión completa y constante del Espíritu Santo.
Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible. La palabra apacible significa de buen temple, dulce, tranquilo y agradable. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo en tu corazón? Lo endulza, le da templanza, te da dominio propio, para que tú no corras de nadie ni ante nadie, para que tú permanezcas en el lugar sin cederle un centímetro a las tinieblas. Número 2, Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que sea afable y tranquilo cuando enfrento la hechicería de Jezabel, cuando enfrentamos la hechicería de un envidioso, cuando enfrentamos la hechicería de un murmurador, cuando enfrentamos la hechicería de alguien que nos maldice. Sin el Espíritu Santo nos turbamos. Sin el Espíritu Santo le tendremos temor hasta la sombra. Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, y aquí está, de un espíritu afable y apacible. La relación entre tú y el Espíritu Santo se va a beneficiar porque tu espíritu aprenderá a ser afable y apacible. Diga, afable y apacible, para que no explotemos en ira, para que no desbordemos las emociones. ¿Sabe por qué Moisés golpeó la roca? Porque hubo desconexión con la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué un ángel trató de acabar con él y estaba en un hostal? Porque no había obedecido para circuncidar a su hijo Gerson. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para estabilizarnos, para tener una vida sin altibajos. Con Él estamos llenos, con Él estamos completos. Él nos llena de la plenitud de Jesús. Él cubre nuestra humana debilidad, nuestras imperfecciones. Él nos es suficiente donde nosotros no somos capaces. Número 3, Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que me mantenga sosegado. La palabra sosegar significa estar descansado, para que mi espíritu no se azare, no se preocupe, no entre en ansiedad. Las veces que hemos estado ansiosos, preocupados, descoordinados, rompimos la comunión del Espíritu Santo. Para que nuestro espíritu mantenga sosegado y en descanso cuando las tinieblas quieren turbarnos. Primera de Pedro 3:4, la versión de 1957. Sino el hombre interior del corazón, ataviado con la incorrupción de un espíritu apacible y sosegado, que es de mucho precio a los ojos de Dios. Mire, Saúl pagó cara la desconexión. Ahora, Saúl no solamente estaba desconectado del Espíritu Santo, a Saúl lo abandonó el Espíritu Santo, lo dejó. Y cuando lo dejó, el vacío que dejó el Espíritu Santo no lo llenaba ni 1,000,000 de demonios. Escúcheme, o es el Espíritu Santo el que nos llena o demonios. Yo decido el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo te demanda orar, te demanda perdonar, te demanda arrepentirte,
te demanda reconocer cuando estás equivocado. El Espíritu Santo no va a permitir que demonios te infiltren. Primera de Samuel 17:11. Mire lo que dice ahí. Primera de Samuel 17:11. Colóqueme el versículo, por favor. Primera de Samuel 17:11. Aleluya. Ahí está. Mire, oyendo Saúl. Míreme aquí, oyendo. Marcos 4 dice que todo lo que oímos, si no lo filtramos y discernimos, se nos añade al corazón. ¿Sabe qué perturbó a Elías? Lo que oyó del mensajero. Así fue como la fe viene por el oír, así también el temor. Y oyendo Saúl la hechicería de Goliat, como ya no estaba bajo la cobertura del Espíritu Santo, se le turbó el corazón y estuvo lleno de miedo, al punto que lo paralizó, al punto que no reaccionó. Mírenme aquí, que yo creo que este mensaje te va a salvar la vida. Todos nuestros problemas radican en eso, que no sabemos filtrar. Por eso tenga cuidado con usted oír personas con un espíritu incorrecto. Todo el que me venga a hablar mal de un hermano, yo lo bombeo. Porque si habla mal del hermano, va a hablar de mí, mal de mí. Saúl pagó caro. ¿Sabe por qué Saúl apareció en la casa de la bruja de Endor? Porque ya no oía al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no lo reprendía. Es más, voy a decir otra cosa que está en Hechos. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo entrar a cierta región y lo envió a Macedonia. A veces el Espíritu Santo, en el nivel que tengamos de comunión, te puede prohibir cosas, te puede prohibir amistades. Yo sé que nadie dice amén. Número 4. Espíritu Santo, que tu silbia apacible y delicado capacite mi espíritu para que permanezca tranquilo y estable cuando quiero salir corriendo por los ataques que enfrento. La razón por la cual Satanás ataca, Satanás presiona, es para que salgamos corriendo y dejemos todo tirado. Rompamos pactos, incumplamos votos, dejemos de estar en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3:4, la versión castellana. Sino que sea al interior del corazón un inalterable espíritu, suave y tranquilo. Esto es lo precioso ante Dios. Un inalterable espíritu suave y tranquilo, para no correr. Sin el Espíritu Santo cometeremos los peores errores en nuestra vida. ¿Sabe quién sostiene los matrimonios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía para uno no divorciarse. El Espíritu Santo es la garantía para uno no dejar la iglesia donde Él lo puso. ¿Sabían ustedes que es el Espíritu Santo el que lo bautiza a uno en una iglesia local? Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Y es algo silencioso. Nos mantiene llenando de fe, nos mantiene el corazón lleno del amor a Dios, nos mantiene lleno de esperanza, para que no claudiquemos, para que no seamos cobardes. Con el Espíritu Santo tenemos las garantías para vivir de la mejor manera mientras llegamos al cielo.
Número 5. Espíritu Santo, que tu silbia apacible y delicado capacite mi espíritu para que sea tierno y sereno. Diga, tierno y sereno cuando estoy siendo atacado, para que deje mi lugar de asignación. Satanás logró sacar al profeta del lugar de asignación. ¿Sabe por qué Dios se lo tuvo que llevar en un torbellino? ¿Fue en un torbellino o en un carro de fuego? ¿El carro de fuego? Bueno, en uno de esos dos. Porque el profeta pudo haberse secado. No me oyeron. Sin el Espíritu Santo nuestra vida espiritual se seca. Sin el Espíritu Santo nuestra vida emocional fracasa. Nos quedamos sin ideas, dejamos de ser creativos. El primer contacto que tú tuviste cuando eras un soldadito de tu papá fue cuando el Espíritu sopló aliento de vida en ti. Por Él tenemos vida. Le voy a decir esto y parece raro, espero que no se me ofenda, pero entre los millones de espermas que usted venía en ese grupo, que eran millones, el Espíritu Santo te escogió a ti. ¿Por qué te eligió? No sabemos. Más vale que lo hagamos quedar bien. David dijo: mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabe quién diseñó el sexo que usted tiene? El Espíritu Santo. El color del cabello, el color de los ojos, el país de origen. Así. Ahora, somos tan particulares que nunca habrá una persona semejante a ti, porque la tierra no aguantaría dos Rubén Daríos. Primera de Pedro 3:4, la versión LBLA. Sino que sea el yo interno en el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ahora, ¿sabe por qué Nehemías tuvo éxito en reedificar los muros y las puertas y reconstruir Jerusalén? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso los tres principados que controlaban Jerusalén tuvieron que largarse. Por eso dice Lucas y Mateo que el hombre fuerte guarda su palacio en paz hasta que aparece uno más fuerte. Con el Espíritu Santo somos más fuertes, y con el Espíritu Santo vamos a despojarlo de su botín de guerra. Amén. Ahora le digo a los pastores y a los obreros: si queremos gente en nuestras iglesias, nos toca llenarnos del Espíritu Santo, para que el diablo no reaccione contra nosotros, para que el diablo no nos cobre venganza, y para poder pastorear toda esa gente que nos va a llegar. ¿Sabe con qué atacó el diablo a Nehemías? Con una profetisa que tenía engañado al pueblo. Esa mujer era satánica, era jezabélica. Tobías, Gesem y Sanballat le habían pagado para hacerle creer que estaba en peligro y que debía correr. Y mire cómo respondió. Nehemías 6:11, por favor. Nehemías 6:11. Entonces dije: ¿un hombre como yo habrá de huir? ¿Un hombre como yo habrá de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida?
no entraré. Y el versículo que sigue, el 12, y dijo: y yo entendí que a esa mujer no la había enviado Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, le discernimos el corazón a la gente para que no nos engañe, para que no vengan con sus hechicerías. Número 6. Espíritu Santo, que tu silbio apacible y delicado capacite mi espíritu para que permanezca dulce y sereno. ¿Sabe por qué dulce? Para que no nos amarguemos, para que la amargura no se vuelva raíz en el corazón. Dulce y sereno, para que mi corazón no se frustre. Con el Espíritu Santo sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Ahora, algo que entendí: el Espíritu Santo nunca nos va a pedir resultados, Él nos pide obediencia, porque los resultados dependen de Él. El crecimiento depende del Espíritu Santo. El crecimiento es una gracia que da el Espíritu Santo, siempre y cuando obedezcamos y estemos creciendo en la comunión con Él. Todo va a crecer, todo se va a expandir. Primera de Pedro 3:4, la versión CJ: sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena. Esto es precioso ante Dios. Hebreos 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Quién le ayudó a creer a Sara? El Espíritu Santo. Cuando creemos, no podemos tomarnos el crédito. Creemos ayudados por el Espíritu de fe. Amén. Y esto es poderoso. Creemos así estemos afligidos. Creemos así nos sintamos llevados. El Espíritu Santo sostiene la fe en nosotros y los milagros, así todo se ve a patas arriba. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Dice que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién le reveló a Sara cambiar su confesión? El Espíritu de Dios. Él va a corregir tu forma de hablar. Él va a corregir muchas de nuestras actitudes. Con el Espíritu Santo no podemos ser bruscos. Número 7. Estoy terminando. Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que permanezca tranquilo y manso. Una de las cosas cuando estamos vaciados del Espíritu Santo es que el corazón se vuelve autosuficiente y orgulloso. El Espíritu Santo produce el fruto para que estemos tranquilos y mansos, para que no nos salgamos del centro de la voluntad del Padre. La razón por la cual mucha gente se sale de la voluntad de Dios es por su orgullo y soberbia, por su autosuficiencia. Primera de Pedro 3:4, la versión Acarcolunga: sino el oculto en el corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Diga, manso y tranquilo. Esta es la hermosura en la presencia de Dios. A veces podemos tener días tan complicados, no solamente en la iglesia, sino en la familia. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, lo primero que aparecerá es un consejo de los demonios. Déjalo. Abandona tu hogar. Suelta la iglesia, deja lo que estás haciendo ahí. No vale la pena. ¿Quién te dijo? Míreme, Satanás se la da de consejero. ¿Por qué cree que le creyeron la tercera parte de los ángeles? Ahora convirtió ángeles en demonios. Y esos demonios están en prisión, en la gran mayoría. Y termino, número 8.
Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que sea agradable y pacífico, para no descontrolarme emocionalmente ni salir corriendo dejándolo todo tirado. La desconexión del profeta con el Espíritu Santo, con el silbo apacible y delicado, lo descontroló emocionalmente. Deseó morirse, se creyó la víctima. Primera de Pedro 3:4, la versión NRB: sino el adorno interno del corazón sea sin corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Mire Primera de Reyes 19:3. Y Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Qué interesante. Mientras estaba lleno del Espíritu Santo, no le tuvo miedo a la bruja Jezabel, no le tuvo miedo a los 850 falsos profetas. Es más, se rió de ellos, se les burló y luego los desgolló. Hay una diferencia. Me alcanza el tiempo para el 10. Voy a saltar del 9 al 10. Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que permanezca gentil y sereno en medio de las presiones demoníacas. Podemos estar atravesando las peores presiones, las peores necesidades. ¿Y sabe qué hace el Espíritu en nuestro corazón? Hace que permanezcamos gentiles y serenos. De algún lugar va a salir la provisión. En cualquier momento se van a abrir las puertas, para que no nos desesperemos. Es Él el que nos sostiene a nosotros, no nosotros a Él. Es Él el que nos suple. Alcanza para el 11. Espíritu Santo, que tu silbo apacible y delicado capacite mi espíritu para que permanezca humilde y plácido. ¿Sabe qué significa la palabra plácido? Que disfrutamos de la vida. Es anormal todo el tiempo estar pensando en necesidades, estar estresados, todo el tiempo estar pensando qué voy a comer mañana. A veces cuando hay cultos y estamos almorzando, mi esposa me dice, termino de meterme la última cucharada y me dice, ¿y qué va a comer? Yo le digo, mamita, dejarme, yo acabo de almorzar. Yo ahí no quiero comer nada, es que tengo la barriga llena. A veces nos desesperamos. ¿Sabe que el desespero y la ansiedad crean un vacío del Espíritu Santo? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Toma control, capacita nuestro espíritu para que estemos tranquilos, serenos, plácidos. Mire a Jesús, dormía plácido en la popa del barco y había tormenta. Le importó un pepino la tormenta, porque él sabía que el Espíritu Santo cuidaba de él. El Espíritu Santo cuida de ti. Él levanta bandera cuando ve que los demonios te amenazan. En conclusión, mis amados, necesitamos adiestrar el corazón, los oídos, el alma, para escuchar este silbo apacible y delicado que nos da paz, que nos asegura que todo está bajo control, que nos dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, que nos asegura que no quedaremos avergonzados. Amén. Colóquese de pie, por favor. Yo terminé ya. Denle un aplauso a Jesús.
¿Por qué no levanta sus manos y dice: querido y amado Espíritu Santo, yo te ruego que ahora me ayudes a afinar mi corazón y afinar mis oídos para escuchar este silbo apacible y delicado en mi corazón? Espíritu Santo, así como entrenaste el corazón del profeta, entréname el mío. Ayúdame a crecer cada día en dependencia, en comunión y en amistad contigo, Espíritu Santo. Y ahora te ruego que me capacites para vivir seguro de que soy tu hijo, seguro de que soy heredero y coheredero con Cristo, y así sea afligido y así pase por pruebas, tener la seguridad que tú me cuidas y que tú me proteges. Espíritu de Dios, ayúdame para cada día entender que tú eres mi mayor regalo, como dice Lucas 11. Ayúdame, Espíritu Santo, a caminar, a vivir contigo, a ser apasionado por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.